¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, amigos, vamos a continuar con nuestros tutoriales de flores. En esta ocasión vamos a hacer esta preciosa, preciosa rosa. Es un botoncito, es una rosa que apenas comienza a abrir, pero que se ve hermosa, hermosa, hermosa. Miren, ya habíamos realizado en el canal esas florecitas muy bonitas, también son como una especie de rositas, son unos posavasos preciosos, preciosos. Esto ya lo tenemos en el canal. También hicimos en el canal la flor de lavanda. Así es que si quieren ir haciendo sus ramos, pueden ir sin ningún problema a ver el tutorial de la flor de lavanda. Esta se hace de una manera impresionantemente sencilla y queda muy vistosa. Tiene una vista hermosa, hermosa nuestra florecita de lavanda. Y pues ahora vamos a comenzar con tutoriales de rosas. Vamos a hacer para comenzar esta rosa que es, como les digo, un botón que apenas comienza a abrir. Más adelante vamos a hacer otra flor ya un poquitito más abierta y por último una completamente abierta y van a ver lo preciosa, preciosa que queda. Así es que pues comenzamos con estos, bueno, continuamos con estos tutoriales. Como siempre les pido que se suscriban, la suscripción es gratis, no se cobra nada, 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 solo toquen el botón donde dice suscribirse y eso es todo. Más abajo van a ver una manita con el dedito arriba, tóquenlo también por favor, son maneras de apoyar al canal. No olviden dar me gusta. Tengo videos con muchísimas vistas y si ustedes hubieran suscrito o hubieran dado like, bueno, mi canal estaría en el cielo en este momento. Así es que por favor no olviden dar su dedito arriba. También las invito a formar parte de los miembros del canal. Junto al botón que dice suscribirse hay otro botón que dice unirse. Toquen ese botoncito, vean los beneficios que se les está ofreciendo y si así lo desean pueden ustedes hacerse miembros del canal. Los miembros obtienen los videos por anticipado y quiero agradecer con todo mi corazón a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz y Miriam Avelar por el apoyo que han brindado a mi canal. Vamos primero a ver la lista de materiales que vamos a necesitar. Pueden ustedes hacer la rosa en el color de su preferencia, dependiendo de la ocasión o a la persona a la que se le vayan a regalar. Y una vez que vean la lista de materiales, comenzaremos con el tutorial. Vamos a necesitar estambre del color que ustedes quieran. Es estambre acrílico de 2 milímetros de grosor. Es el que ustedes quieran, el que más les guste y del color con el que deseen hacer su botón de rosa. Recuerden que más adelante vamos a hacer una florecita un poco más abierta y después una completamente abierta. Así es que por ahora vamos a necesitar este de color rosa. Recuerden, 2 milímetros de grosor. Vamos a requerir también color verde. Igual que el anterior, es de 2 milímetros de grosor. Pueden usar el tono que a ustedes más les guste. Vamos a requerir crochet de 2.5. Vamos a necesitar también un palito de brocheta. Lo deben cortar de una medida de 25 centímetros. Con las pinzas que utilizamos para articular nuestros amigurumis será muy fácil que ustedes recorten su palito de brocheta y quede a la medida. Vamos a necesitar alambre. Este que están viendo en mi mano es alambre galvanizado de calibre número 18. Lo pueden conseguir en las tiendas de manualidades o también hay un alambre más delgadito que es especial para floristería. Es algo similar a este, es más delgadito pero perfecto también para lo que vamos a realizar. Vamos a requerir silicón frío o caliente, el que ustedes estén acostumbradas a usar, cualquiera de los dos está muy bien.
Y vamos a requerir un encendedor para darle un terminado más bonito a nuestras flores. Y unas tijeras, amigas, se me andaban olvidando las tijeras. Muy bien, vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a tomar la hebra del color con el que hayan decidido hacer su flor y van a realizar un anillo mágico. Muy bien, una vez realizado dentro del anillo mágico vamos a realizar 5 puntos bajos. Llevo aquí 1, vamos por el segundo, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a cerrar perfectamente el anillo mágico. Entramos al primer punto y hacemos un punto deslizado. Vamos a levantar con una cadena y vamos a realizar aquí mismo donde hicimos el punto deslizado. En el primer punto vamos a realizar un punto bajo y allí mismo otro más. Haremos esto en todos los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 10 puntos. Ya terminé la vuelta número 2, me voy al primer punto. Muy bien. Voy a hacer un punto deslizado, levanto con una cadena y en la vuelta que sigue vamos a realizar, que sería la vuelta número 3. Un punto bajo y un aumento. Muy bien. Vamos a realizar esto durante toda la vuelta, un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 15 puntos. Muy bien, finalizamos la vuelta. Nos vamos a ubicar en el primer punto, hacemos un punto deslizado, levantamos con una cadena y en la vuelta 4 vamos a realizar 2 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2 y un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 20 puntos. Ya terminé, vamos a hacer un punto deslizado, entro en el primer punto, hago mi punto deslizado, levanto con una cadena y en la vuelta número 5 vamos a realizar lo siguiente. 3 puntos bajos, aquí va el primero, 1, 2 y 3 puntos bajos. En el siguiente punto voy a realizar un aumento y vamos a hacer esto durante toda la vuelta y estaríamos terminando la vuelta con 25 puntos. Seguimos adelante, vamos a la vuelta número 6 en la que vamos a realizar 4 puntos bajos. Aquí voy a realizarlos. Mientras les pido por favor que se suscriban, por favor, es gratis. Y una vez que hicieron los 4 puntos, vamos a realizar un aumento. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Muy bien, ya sabemos lo que hacemos al final de cada vuelta. Punto deslizado, levantamos con una cadena y en la vuelta número 7 comenzaremos haciendo 11 puntos bajos. Llevo 1, 2 y así hasta hacer 11. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Hacen una lazada, entran al siguiente punto, lazada sacan y tejen los 3 puntos. Y allí mismo vamos a hacer en ese mismo punto otro medio punto alto. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un medio punto alto. Siguiente punto, un medio punto alto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Aquí 1 y en el mismo punto 1 más. Muy bien. Vamos a hacer ahora en el siguiente punto un medio punto alto. Nos vamos al siguiente punto en el que haremos también un medio punto alto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Muy bien.
Al final nos van a restar 12 puntitos y vamos a hacer un punto bajo. A partir de aquí volvemos a trabajar en puntos bajos. Hacemos un punto bajo en cada uno de esos 12 puntos que nos estarían sobrando. Al final hacemos un punto deslizado, levantamos con una cadena y en la siguiente vuelta vamos a realizar 11 puntos bajos. No, ya no, aquí no serían medios puntos altos. Vamos a realizar esos 11 puntos bajos. Aquí ya terminé de realizarlos. Vamos ahora a realizar 10 puntos altos. Lazada, entro en el siguiente punto, lazada, tejo 2 y luego 2. Lazada, entro en el siguiente punto, lazada, saco, tejo 2 y luego 2. Aquí llevo 2 puntos altos. Voy a hacer en total 10. Aquí voy por el tercero. Y así hasta realizar 10. Nos van a sobrar 12 puntos. Hacemos 12 puntos bajos y habremos terminado la vuelta. Muy bien, como siempre ya sabemos, hacemos un punto deslizado. Levantamos con 3 cadenas. Aquí no es una, vamos a hacer 3. Llevo 2 y 3. Giro mi labor. Y voy a realizar allí mismo en el primer punto un punto alto. Me voy al siguiente punto y también voy a hacer un punto alto. Y en el siguiente punto, ay, como que aquí no agarré bien la hebra. Muy bien. Vamos a hacer un punto alto, un segundo punto alto. Las 3 cadenas más, aquí llevo 2 puntos altos y voy a hacer uno más, un tercer punto alto. Muy bien, ya que lo hayan realizado, vamos a hacer una cadena para fijar y vamos a dejar la hebra cortita. O si quieren dejarla un poquitito más larga para que ensarten su aguja lanera y puedan perder esa hebrita por el revés de nuestra labor. Y así nos va a quedar nuestro petalito. Vamos a hacer en total 4. Como pudieron ver ustedes, fue muy rápido y muy sencillo de realizar. Yo ya tengo aquí los 4 petalitos que les decía que vamos a necesitar. Vamos a reservarlos, amigas, y continuamos con otro paso. Toman ustedes el palito de brocheta y lo que vamos a hacer ahora, ya sea con su silicón frío o caliente, con el que ustedes hayan decidido trabajar, vamos a comenzar a forrarlo con nuestro estambre de color verde. Ponemos un poquito de silicón aquí arriba, así de esta manera, vean, y vamos a comenzar a poner la hebrita de color verde. Aquí. Y vamos a ir dando vueltecitas. Esperamos unos segunditos a que seque, aunque sea un poquitito. Se pega el silicón en las manos, así es que a lo mejor si estamos acostumbradas a hacer amigurumis, no sabemos lo que es que se nos pegue tanto el silicón en las manos, pero el resultado final vale toda la pena. Vamos a comenzar a girar de este modo. Lo estoy haciendo muy despacito por las que apenas están aprendiendo, pero con el paso del tiempo lo van a estar haciendo muy rápido. Con mi mano izquierda estoy sosteniendo el estambrito y estoy ejerciendo un poquitito de presión para que el estambre quede perfectamente pegadito, y con mi mano derecha estoy girando el palito de brocheta. Ahí como que se va llevando el silicón un poquitito. Eso está bien, no pasa nada, se va a ir pegando solito. Y vamos a continuar así, vean. Vamos a continuar así hasta forrar el palito. Cuando nos falten unos 2 centímetros, nos detenemos nuevamente. Van a ver que poco a poco este pasito lo van a hacer más rápido. Vamos a procurar que no quede ningún espacio en el palito, que quede bien forrado. Aquí ya estoy por llegar al final, vean. Repito, unos 2 centímetros, 3 se me hace mucho, pero ¿por qué no? 2 o 3 centímetros. Vamos a colocar un poquito de silicón y vamos a terminar de forrar nuestro palito. De esta manera. Bien, hasta llegar a el otro extremo. Si ustedes quieren
regresarse. Aquí pueden colocar un poquito de silicón en la punta y regresarse otra vez cubriendo todo el palito por segunda vez. Colocan, en lugar de cortar la hebra como vieron, colocan un poco de silicón y hacen el mismo procedimiento ahora hacia arriba, y entonces su palito quedaría más reforzado. Se vería bien, no pasa nada. Esto es a decisión de cada una de ustedes. Y pues así estaría quedando nuestro palito ya forrado de color verde. Vamos a comenzar a hacer una parte de la flor que se llama receptáculo, que es la parte que abraza a los pétalos. Más adelante van a ver a lo que me refiero. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 12 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer otros 6. ¿Cómo se nota que hago amigurumis, verdad? Voy a realizar los otros 6. Una vez realizados los 12 puntos bajos, vamos a cerrar, pero no cierren completamente, porque necesitamos que el palito que acabamos de forrar entre sin ningún problema en ese espacio. Entonces no cierren por completo, y una vez que coloquemos el palito lo vamos a apretar para que quede bien fijo, pero por ahora no cierren por completo. Ya sabemos, como en todas las vueltas que hemos hecho hasta ahora, nos vamos al primer punto, hacemos un punto deslizado, levantamos con una cadena y vamos a realizar 3 vueltas de 12 puntos bajos. Vamos a hacer así 1, 2, 3 hasta terminar los 12. Nos vamos al primer punto deslizado, levantamos con una cadena y así en total haremos 3 vueltas. Ya sabemos que siempre al finalizar la vuelta hacemos punto deslizado, levantamos con una cadena, y lo que vamos a hacer a continuación son los sépalos, esas como especie de hojitas que abrazan la flor de abajo hacia arriba. Voy a hacer aquí 3 puntos bajos, levanto con una cadena, giro mi labor y voy a hacer otra vez 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Cuando haya finalizado, cadena, giro la labor y voy a hacer otras 2 vueltas de 3 puntos. Ya terminé. Miren lo que vamos a hacer a continuación. Me voy a saltar el primer punto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Muy bien. Cadena, giro mi labor. Y en la siguiente vuelta me salto este primer punto y voy a hacer un punto bajo. Y al final vamos a hacer una, y yo creo que hacemos otra cadenita más. Hacemos 2 cadenitas al final. Ya nada más cortan la hebra y jalan, amigas. Ahí está. Más bien, jalan la hebra y cortan, sería al revés. Así nos va a quedar. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Cada una de las rosas consta de 4 sépalos. Entonces aquí es donde terminamos el primer sépalo. Nos vamos al siguiente punto de esta forma. Enganchamos y vamos a hacer ahí una cadenita. Allí mismo vamos a entrar, allí mismo entramos y vamos a realizar 3 puntos bajos y comenzamos de nuevo con otro sépalo más. Hacemos 2 puntos bajos y voy por el tercer punto bajo. Cadena, déjenme cortar esta hebrita. Muy bien. Realizamos aquí una cadena, giramos nuestra labor y vamos a hacer otra vuelta de 3 puntos bajos. Llevo 1, 2 y 3 puntos bajos.
cadena, giro mi labor y vamos aquí a hacer otras 2 vueltas de puntos bajos y continuamos con el mismo procedimiento hasta tener 4 sépalos. Para realizar las hojas, lo primero que tienen que hacer son 14 cadenas. Una vez que hayan realizado esas 14, la última se la saltan, en esa no vamos a trabajar y vamos a realizar un punto deslizado. Vamos a tomar el alambre, lo debemos de cortar de aproximadamente 25 centímetros y vamos a pasar el alambre por detrás de la cadenita y por debajo, por detrás de la cadenita. Vean cómo lo tengo tomado. Entonces voy a entrar en la siguiente cadena, paso por debajo del alambre y voy a hacer aquí un punto bajo. Muy bien, acomódense muy bien. En el siguiente punto ya vieron que hice una lazada y vamos a hacer un punto alto. Ya lo hicimos en las flores, en los pétalos, así es que ya sabemos hacerlos. Vamos a hacer un segundo punto alto. Después vamos a hacer un punto alto doble. Hago aquí doble lazada. Voy a entrar en la siguiente cadena. Lazada saco y vamos a tejer 2, luego 2 y al final otros 2. Vamos a hacer en total 5 puntos altos dobles. Voy por el segundo doble lazada, entro en la cadena, lazada saco, tejo 2, luego 2 y luego 2. Vamos a hacer esto hasta realizar en total 5. Aquí ya los realicé. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a realizar 2 puntos altos. Aquí vamos por el primero. Llega el momento en que se nos olvida que el alambre esté allí, así es que, ese alambre nos va a dar una vista muy bonita. Voy por el segundo punto alto. Muy bien. Vamos a hacer ahora un punto bajo y al final vamos a hacer un punto deslizado. Muy bien. Antes de continuar, vamos a doblar perfectamente nuestro alambre, tratando de que quede vieron que de un jaloncito voy a tratar de que quede a la misma medida en las 2 puntas. Aquí voy a levantar con una cadena, si pueden doblen bien la puntita del alambre ahí donde hicimos el doblez y vamos a comenzar a trabajar en espejo de este lado. ¿Qué significa trabajar en espejo? Que del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del primer lado de las cadenas. Vamos a hacer aquí un punto deslizado, después haremos un punto bajo, seguiremos con 2 puntos altos, aquí va uno y después, miren, aquí arriba ustedes están viendo las instrucciones por escrito paso a paso de cómo vamos a hacer la forma, así es que no se preocupen. De todas maneras van a poder ir viendo. Bueno, voy a hacer el segundo punto alto. Muy bien. Después vamos a hacer 5 puntos altos dobles. Ya los realicé y los 5 puntos altos dobles. Voy a hacer ahora un punto alto, otro punto alto. Aquí. Terminamos con un punto bajo y al final un punto deslizado. Así habremos terminado la hoja. Bueno, esta parte de la hoja porque todavía nos falta un pequeño detalle. Aquí ya tenemos los 2 alambritos. Vamos a hacer un pequeño detalle en la orilla. Nos vamos a ir al primer punto. Aquí vamos a hacer un punto deslizado y una cadena. Permítanme, aquí se cayó un pequeño pedacito de estambre. Punto deslizado, levantamos con una cadena. Siguiente punto, punto deslizado y levantamos con una cadena. Miren aquí, así, punto deslizado y una cadena. Siguiente punto, punto deslizado y una cadena. Es que a mí me estorban los alambres, amigas, al momento de grabar. Vean cómo rosa con mi mesa. A ustedes no les va a estorbar. Vamos a hacer todo esto mismo en todo este contorno, en todo este contorno.
Cuando lleguemos al final, amigas, nos volvemos a ir al primer punto. Vamos a hacer aquí un punto deslizado y vamos a apretar fuerte, fuerte, fuerte. Y vamos a dejar la hebrita lo suficientemente larga, porque con esa hebra que vamos a dejar vamos a forrar este alambrito. Así como forramos el palito de madera, de esa misma manera vamos a forrar nuestro alambrito. Muy bien. Le vamos a empezar a dar vueltas aquí. Si quieren colocar un poco de silicón está bien, aunque yo no creo que sea necesario. Dan la suficiente tensión para que quede bien apretadito y bien juntito, que no se vaya a ver el alambre, amigas, ¿eh? Aquí yo le hice ese doblez, pero ¿saben qué? Preferentemente déjenlo así, así, o corten el pedacito sobrante. Yo hice ese doblez, pero de preferencia déjenlo así o corten el pedacito sobrante. Muy bien. Y vamos a seguir forrando, 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 forrando hasta abajo. Hasta que lleguemos hasta abajo. Cuando estén a punto de finalizar, igual que como hicimos con los palitos, vamos a colocar un poquitín de silicón y vamos a terminar de forrar, para que quede bien, bien fija esa hebrita y no se nos vaya a mover. Espérenme un segundito. Ahí está. Colocamos así un poco de silicón. Ya saben que puede ser silicón frío o silicón caliente. Y vamos a terminar de forrar perfectamente. Aquí no vayan a regresarse. No, si acaso un poquitín hasta abajo, pero yo creo que mejor no, para que cuando coloquemos estas hebritas en el palito no se vayan, se note lo menos posible. Entonces ya nada más forran muy bien, que pegue perfectamente el silicón y cortan el sobrante de hebrita. Y así habrá quedado nuestra hoja. Vamos a hacer en total 3 hojas como esta. Y miren qué bonita forma toma con el alambre. Miren, aquí yo ya terminé mis 3 hojitas. Como les digo, les vamos a dar una forma bonita así, un pequeño doblez para que se vea muy natural. Ya con el alambre nos ayuda muchísimo, muchísimo para lograr eso. Vamos a hacer lo mismo con las 3 hojas. Le damos forma muy, muy bonita. De esta forma vamos por la que sigue. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, amigas. Vamos a tomar las 3 hojitas y las vamos a colocar las 3 juntas. Pueden colocar las 3 a la misma altura, o una un poquito más arriba, otra un poco más abajo y la siguiente un poquito más abajo. Vamos a hacer esta de esta manera y en la siguiente flor vamos a acomodarlas de una manera distinta, a ver cuál les gusta a ustedes más. Recuerden que la siguiente va a ser igual una rosa, pero un poquitito más abierta. Aquí vamos a dejar un poquito de hebra, vean, aquí, y vamos a comenzar a girar de esta manera. Muy bien, nos vamos a subir unas cuantas vueltecitas, aprietan muy muy bien y aquí lo que vamos a realizar es volteamos de esta manera y vamos a seguir forrando hasta antes de terminar, para colocar un poco de silicón. Cuando les falten unos 2 o 3 centímetros, pues ya sabemos, un poquitín de silicón y terminamos de forrar para que queden bien unidas las 3 hojas. De esta forma. Muy bien. Y pues ya simplemente vamos a cortar la hebra sobrante. Vamos a agarrar bien bien allí con nuestra manita y esperar a que seque perfectamente. Así es como habrán quedado unidas las 3 hojas. Vean, ya terminamos todas nuestras piezas. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser ya ensamblarlas y terminar de formar nuestra flor. Vayan preparando los pétalos y el palito, por favor. Muy bien, aquí tenemos uno de los pétalos. Los 4 pétalos son exactamente iguales, así es que cualquiera de ellos los pueden tomar y van a colocarlo aquí en la parte de revés. Se ve inmediatamente cuál es el revés. Vamos a colocar un poquito de silicón del centro de la florecita hacia abajo, de ahí de donde hicimos el anillo mágico hacia abajo. No va a ser un poco de silicón, aquí sí tiene que ser de una manera más generosa. Muy bien. Y vamos a colocar sobre el silicón el palito. Ven que en la parte de abajo donde hicimos
puntos altos, coloqué silicón en los 3 puntos altos. Vamos a acomodar de esta forma. Esos 3 puntos altos de abajo van a abrazar el palito y vamos a estar así esperando hasta que seque perfectamente. Muy bien, ya quedó bien seco. A continuación vamos a hacer un doblez de esta forma, vean, hacia adentro y hacia afuera, así como lo están viendo, y vamos a colocar silicón para pegar. Muy bien. Vamos a colocar de esta manera el silicón a la altura de donde empiezan los puntos altos, de ahí hacia abajo. Recuerdan que la orilla de la flor la hicimos con puntos altos, pues hasta allí vamos a pegar. Que quede bien fija. De esta manera quedaría la primer pieza de nuestro botón. Ya secó perfectamente, vean. Lo que voy a hacer es tomar una segunda hoja y lo voy a abrazar de frente, vean. De aquí donde lo pegué yo la voy a abrazar de frente. Y una vez que lo hayan acomodado muy bien, van a pegar uno de los extremos. Recuerden que deben de pegar de donde empiezan los puntos altos hacia abajo. Aquí ya quedó uno de los lados. Voy a pegar ahora del otro lado, teniendo cuidado que también los 3 puntos altos que hicimos abajo queden bien fijos. Así como lo están viendo de este lado, lo van a hacer del otro lado. Si se les llega a salir el silicón, pues siempre se los he dicho, este es el momento de pasarlo hacia atrás con su aguja lanera y vamos a esperar a que seque. Bien acomodadito, amigas. No peguen hasta que estén seguras que ya quedó tal y como a ustedes les haya gustado. Vamos a seguir con la siguiente pieza. Y vamos a hacer algo similar. Vamos a abrazar de frente, así, algo similar. Si ustedes quieren otro tipo de acomodo, claro que lo pueden hacer. Aquí sí ya jueguen con su imaginación y les aseguro que les va a quedar una cosa muy bella. Haremos lo mismo. Ponemos el silicón en la orilla, desde aquí abajo donde están los 3 puntos altos que hicimos, y vamos a colocar hasta acá, hasta donde hicimos los puntos altos. Y procedemos a pegar. Aquí arriba recuerden que no, porque es una parte que va a hacer que nuestra rosa se vea muy bella. Pegamos de esta forma. Voy a esperar a que seque. Me falta pegar ahora el otro lado. Voy a hacer exactamente lo mismo. De los puntos altos hacia abajo coloco mi silicón, acomodo muy bien el pétalo. Miren cómo incluso se sube sobre el anterior y vamos a esperar a que seque. Y vamos a hacer con el último pétalo exactamente lo mismo. Lo vamos a abrazar de frente de esta forma. Una vez más les digo, si ustedes quieren hacer este acomodo de otra manera distinta que se les haya ocurrido, seguramente les va a quedar muy hermosa. ¿Ven? Y vamos a pegar tal y como lo hicimos con los demás. Ya pegué de un lado, me falta del otro, como les decía, tal y como lo hicimos anteriormente. Ya vimos cómo, así es que se hace súper fácil. Vamos a pegar y nuevamente esperamos a que seque. Y miren, amigas, ya solo van a doblar así, de esta manera, las puntitas, de la manera que a ustedes les guste. Vean qué preciosa se ve, amigas. Muy bonita. Pero bueno, antes de continuar nos falta colocar algunas piezas, los sépalos, las hojas, en fin. Así es como nos quedó la pieza de los sépalos. Creo que no se las mostré cuando lo realizamos, pero así es como nos habría quedado, vean. Lo que vamos a hacer a continuación es cortar las puntitas. Acá aprietan bien y vamos a cortar. No se va a deshacer porque vamos a colocar silicona, así es que no tengan miedo de eso. Y si no, pues no lo corten todo, dejen un poquitín arriba, pero no se va a deshacer. Entonces, una vez que hayan hecho esto, vamos a introducir
aquí adentro esas basecitas de las hojas y lo vamos a acomodar perfectamente de la forma en que están viendo en la imagen. Así es como nos va a quedar. Esta es solo una muestra. Antes de colocarlo de la forma en que lo acabo de hacer, vamos a colocar silicón para que quede perfectamente pegado y no se vaya a deshacer. Ay, pero antes miren, vamos a jalar la hebra para que, ya ven que les había dicho que el anillo mágico lo cerráramos al final, pues aquí ya va a quedar bien fijo a la flor, pero no le hace, aún así vamos a colocar un poquito de silicón, eso es para seguridad de la florecita. Vamos a colocar aquí por dentro, miren, en la parte que va a quedar hacia la flor para que se pegue en la base de las hojas, para que los sépalos queden bien pegaditos, miren. De una manera generosa, sin que sea exagerado, pero sí de una manera generosa vamos a colocar silicón. Y lo vamos a acomodar como les había dicho hace un momento. Así. Ahí como que se movió un poquitito. Ahorita acomodamos el forro de nuestro palito, amigas. Ahorita lo acomodamos. Una vez que el receptáculo haya quedado bien pegadito, amigas, vamos a pegar los sépalos. Colocamos silicón hasta arriba, hasta la mera puntitita, amigas. Todo el sépalo, todo debe quedar bien fijo a la florecita. Acomódenlo como ustedes quieran y lo pegan. Ahí está, vean. Bien fijo, amigas. Así. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los sépalos. De la misma manera. Se nos andaba quedando por ahí la hebrita que nos quedó libre cuando cerramos el anillo mágico. Pues simplemente vamos con ella a girar de esta forma y vamos a colocar un poquitito de silicón. Un poquitín de silicón para que pegue. Amigas, como les había dicho, pueden darle una segunda pasadita con el estambre para forrar el palito y eso va a ayudar mucho para que quede bien reforzado. Ya pegué esta hebrita, voy a terminar de pegar los sépalos. Lo que haremos a continuación es colocar las hojas. Vamos a colocarlas, amigas, a una altura que no esté muy cerca del botón. Hasta acá arriba no. Si nosotros vemos un rosal en la naturaleza, las hojas tienen cierta distancia, no sé, unos 7, 8 centímetros o 9 de donde termina nuestro botoncito hacia abajo. Entonces, vamos a colocar aquí un poquito de silicón, si es que sale. Voy a comprarme una pistola porque con los amigurumis no usamos mucho silicón, pero con las flores sí. Entonces, como yo les voy a mostrar cómo hacer más otros tipos de flores, pues yo creo que llegó el momento de comprar una pistolita de silicón. Y vamos a forrar de esta manera, vean. Vamos a ir dando vueltas. Ya sabemos cómo, ya forramos el palito, ya forramos las hojas, pues va a ser la misma técnica para unir las hojas al tallo de nuestro botón de rosa. Aquí ya está muy bien acomodadito. Me voy a ir ahora hacia abajo. Voy a ir dando vueltas hasta terminar de forrar todo el palito hasta acá abajo. Ya sabemos que al llegar abajo colocamos unos 2 centímetros, colocamos silicón y terminamos de forrar y cortamos. Muy bien, voy a realizar eso. Y pues así es como nos quedó nuestro hermosísimo botón. Recuerden que, miren, vamos a acomodar aquí arriba mientras yo les digo, vamos a hacer este doblecito que va a hacer que luzca más bella todavía, mucho más bella todavía.
Recuerden que vamos a hacer más adelante, el siguiente proyecto será una rosa un poquito más abierta y al final vamos a hacer una flor ya más grande. Así es que para que ustedes puedan armar un rosal muy hermoso. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden por favor suscribirse y nos vemos muy pronto para seguir con más proyectos.